Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos las ecuaciones cinemáticas del movimiento circular uniforme. Bien, recordemos que un movimiento circular uniforme, que denotaremos MCU, movimiento circular uniforme, se caracteriza porque la trayectoria es una circunferencia y la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad de la partícula o del móvil, es constante. Imaginemos que en un momento que vamos a cronometrar a partir de este momento, cuando la partícula está en el punto, llamémosle punto A, comenzamos a cronometrar a partir de ese momento, tiempo inicial igual a 0, y que un tiempo t después la partícula está acá en el punto, llamémosle a este punto, llamémosle B. La posición de la partícula en un movimiento en el plano es el vector que va desde el origen hasta el punto en el cual se encuentra la partícula. Este sería el vector posición. Pero este vector posición tiene dos componentes, se llaman componentes rectangulares realmente. Una que sería la componente en X y la otra que sería la componente en Y. La componente en X simplemente llamémosle vector X, sería la posición horizontal, el vector posición horizontal. Y a la posición vertical llamémosle Y, sería el vector posición vertical en este instante t, un instante t cualquiera, contado a partir de este momento. Muy bien. Sabemos que la partícula, este radio, forma en este momento la partícula tiene una posición angular llamada teta, con la letra teta. Pero sabemos que la velocidad angular es igual a teta, el ángulo sobre el tiempo. De aquí se despejaría y tendríamos que el ángulo teta, la posición angular, sería igual a la velocidad angular por tiempo. O sea que este ángulo W este ángulo teta, se puede reemplazar por por la expresión W por T. Ahora vamos a reemplazarlo, WT. Bien, de la trigonometría se sabe que si esta es una circunferencia de radio R, de la trigonometría se sabe que las coordenadas de este punto tiene coordenadas X, Y. Pero se sabe que el seno del ángulo, el ángulo se llama WT, es igual a la segunda coordenada, la coordenada Y sobre el radio R, el radio de la circunferencia, o sea, la distancia del punto al centro. Y aquí despejamos y tenemos que Y es igual a R por seno de WT. Esta sería la ecuación de la posición en función del tiempo. Por eso se llama ecuación cinemática, una expresión escalar que depende del tiempo exclusivamente. Entonces la posición Y, la coordenada de la posición Y sería el radio multiplicado por el seno del ángulo WT. Todo es conocido excepto la variable Y y la variable T. El radio me lo deben dar y la velocidad angular me la dan, o debo ser capaz de calcularlo. Bien, de la misma manera tenemos que el coseno de WT, el coseno de este ángulo, sería la coordenada X sobre el radio. Y haciendo el despeje tenemos que X es igual a R por el coseno de WT.
coseno de WT. Bien, X igual a R coseno de WT. ¿Estamos? X igual a R coseno de WT. Esta sería la coordenada, esta expresión nos da la coordenada de la posición en función del tiempo. La coordenada X sería igual al radio de la circunferencia por el coseno del ángulo WT. W es un valor constante y la variable T no se conoce. Bien, a estas dos ecuaciones se les llaman ecuaciones posición X y posición Y, ecuaciones cinemáticas. Vamos a hablar de la velocidad. La velocidad sabemos que es un vector tangente a la curva. En este momento B. Este es el punto A y este sería el punto B. Podemos trazar el vector posición en este momento. Sabemos que aquí se forma un ángulo WT, como dijimos acá. Este vector velocidad es tangente a este radio en el punto de tangencia por geometría. Este vector velocidad va a tener dos componentes. Una componente horizontal llamada B sub X y una componente vertical llamada B sub Y. Como este lado, aquí se forma un triángulo y acá tengo otro tratando una perpendicular acá, tenemos otro triángulo. Bien, este lado es perpendicular a este, porque este lado es vertical y este es horizontal. Este lado es perpendicular a este, por lo tanto este ángulo WT es el mismo ángulo WT acá. ¿Qué tenemos entonces? Que el coseno de WT, aquí se llama un triángulo rectángulo, sería cateto adyacente, que sería Y, sería el vector B sub Y, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería B. Repito, en este triángulo, el coseno de este ángulo sería el cateto adyacente, que sería B sub Y, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de la velocidad, la rapidez. Despejando de acá, tenemos que la velocidad, la componente en Y, la componente rectangular de la velocidad, tiene como coordenada igual a B por coseno de WT. Pero se sabe que la rapidez es igual a W por R. Por lo tanto, se tiene que la velocidad, la componente en Y de la velocidad sería la rapidez B, pero la rapidez B es W por R, multiplicada por el coseno de WT. Esta sería la ecuación cinemática para la componente en Y de la velocidad. Entonces la velocidad en Y, la componente en Y de la velocidad sería la velocidad angular, que es una constante que me la deben dar o debo ser capaz de calcularla, por el radio, que es otra constante, por el coseno de este ángulo, el ángulo WT. W se conoce y la variable T pues no se conoce. Entonces las dos variables serían la velocidad en Y y la variable T. Ecuación cinemática para la velocidad en Y. De la misma manera se tiene que la velocidad en X, esta componente sería el seno. Vamos a escribir aquí en este pedacito. Seno. El seno de WT sería igual al cateto opuesto, que sería la velocidad en X, sobre la hipotenusa, que sería B. Y de aquí se despeja y se tiene que la velocidad en X es igual a B por el seno de WT.
pasando esta B acá a multiplicar. Pero la velocidad W por R. Entonces queda finalmente que la velocidad en X es igual a W por R por el seno de WT. Esta es la ecuación cinemática para la componente X de la velocidad. Entonces ya tenemos 4 ecuaciones cinemáticas: la posición horizontal y vertical, la velocidad horizontal y vertical, y vamos a hacer lo mismo con el vector aceleración. Sabemos que en un momento dado el vector aceleración, siempre el vector aceleración es un vector que apunta hacia el centro de la trayectoria, pero se llama aceleración centrípeta, según analizamos en uno de los videos anteriores. Bien, prolongando acá, tenemos que este sería el ángulo WT. Este vector aceleración centrípeta va a tener dos componentes. Este vector aceleración, o sea, la aceleración centrípeta, va a tener dos componentes: una componente vertical llamada A sub y una componente horizontal llamada A sub X. Bien, pero antes de continuar, quiero hacer una precisión acá en esta parte. Vemos que el vector velocidad horizontal, el vector velocidad en X, es un vector que apunta, en este caso, en el sentido contrario al positivo del eje X. O sea que la coordenada de este vector B sub X es una coordenada negativa. Por eso acá hay que colocar un menos en la componente horizontal del vector velocidad, porque su coordenada es negativa. ¿Realmente qué significa eso? ¿Qué significa? Que dependa de la función seno. Y si el cuerpo se mueve en sentido antihorario, o sea, al contrario de las manecillas del reloj. Que si el cuerpo está por acá, en un momento dado la velocidad sería algo como esto: la componente vertical iría hacia abajo y la componente horizontal seguiría yendo hacia la izquierda. O sea que como sabemos que en el primero y segundo cuadrante el seno es positivo, esta expresión con este menos sería negativa. Si el vector está por acá en un punto en el tercer cuadrante, ¿qué va a pasar ahora? Va a pasar que su coordenada horizontal, su componente horizontal, va a apuntar ahora en el sentido del eje X, y su componente vertical va a apuntar hacia abajo. Hagamos el análisis para la parte horizontal. La parte vertical queda para el observador. Bien, si apunta, ¿qué significa que apunte hacia la derecha? Va a tener ahora el sentido positivo. Entonces uno dirá, bueno, ¿y este menos por qué allí? Porque en el tercer cuadrante el seno es negativo. Esta expresión es negativa. Con este menos se vuelve positiva. Es lo que indica que el vector va hacia la derecha. Si estoy acá, está en el cuarto cuadrante de la partícula, la componente horizontal sigue siendo un vector hacia la derecha. Sigue pasando lo mismo. En el cuarto cuadrante la función seno es negativa. Con este menos de la fórmula me da positivo, que es lo que está pasando físicamente. Muy bien, continuemos ahora sí acá con la parte del análisis del vector aceleración. Decía que este ángulo WT es el mismo de acá, WT, porque son ángulos correspondientes. Dos rectas paralelas, son horizontales. Esta sería la secante. Los dos son colaterales. Uno es interno y el otro es externo, y no son complementarios, no son consecutivos, perdón. Y si eso pasa, se llaman ángulos correspondientes entre paralelas. Y los ángulos correspondientes entre paralelas se caracterizan porque son congruentes. Lo que mida este se mide acá. WT. ¿Cuál sería
¿Cuál sería el seno de WT? El seno de WT sería igual. Seno de WT sería igual al cateto opuesto, que sería A sub Y, la magnitud A sub Y, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de la aceleración centrípeta. Despejando de acá, tenemos que la coordenada de la aceleración vertical sería igual a la coordenada de la aceleración, pasa a multiplicar por el seno de WT. Pero la aceleración centrípeta, la magnitud de la aceleración, es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Por el seno de WT. Pero la velocidad es W por R. Entonces queda que la aceleración en Y es, vamos a escribir esto acá así, velocidad, que sería W por R elevado al cuadrado sobre el radio por el seno de WT. Elevando al cuadrado cada factor por propiedad de la potenciación, se tiene que la aceleración en Y es igual a W cuadrado por R cuadrado sobre R por el seno de WT. Cancelando radio con radio, queda que la aceleración en Y es igual a W cuadrado por R por el seno de WT. Esta sería la ecuación cinemática para el vector aceleración en función del tiempo, la aceleración en Y. Pero ¿qué observamos? Que este vector aceleración en Y es un vector que apunta hacia abajo. O sea que hay que anteponer un signo negativo aquí. Entonces dice que aceleración en Y sería igual a menos W cuadrado R por el seno de WT. Y terminamos en esta parte de la derecha hablando de la coordenada en X, la componente horizontal de la aceleración. De manera similar, se tiene que la aceleración para hallar la aceleración ya no en Y sino en X, tenemos que la función coseno de WT, coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería AX sobre la hipotenusa, que sería pasando esta aceleración a multiplicar, tendríamos que la aceleración en X es igual a la aceleración por el coseno de WT. Aceleración en X igual, pero la aceleración, la magnitud de la aceleración es velocidad al cuadrado, rapidez al cuadrado sobre radio, pero la velocidad W por R. Haciendo este análisis se llega a que va a ser a que la magnitud de la aceleración es W cuadrado por R, o sea, la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Repito, haciendo esta misma parte de acá, exactamente igual, multiplicada por el coseno de WT. Pero el vector aceleración en X está apuntando hacia la izquierda, o sea que tiene sentido contrario al sentido del eje positivo X. Luego aquí colocamos entonces un menos en esta expresión. Similarmente entonces se tiene que si la partícula está por acá, entonces tendríamos el vector aceleración apunta al centro, el vector horizontal apunta hacia la izquierda. Bueno, y entonces este menos aquí, ¿qué afectaría? Nota que el coseno del segundo cuadrante es negativo. Con este menos se vuelve positivo, como aparece acá. Para esta de acá,
La aceleración en y es menos w cuadrado por r por el seno de wt. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Con este menos sigue quedando negativo, que es lo que aparece el vector apunta hacia abajo, el vector azul. Si la partícula está por acá en un punto del tercer cuadrante, la aceleración apunta hacia el centro. Van a haber dos componentes, la horizontal y esta vertical. La horizontal, ¿qué efecto tiene este menos? Pues que en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Con este menos se vuelve positivo, que es lo que está pasando. Aquí, en el tercer cuadrante el seno es negativo. Con este menos se vuelve positivo, que es lo que está pasando. El vector de aceleración en y es positivo porque va hacia arriba. Si la partícula está en el cuarto cuadrante, y con esto terminamos el análisis, el vector de aceleración apunta hacia el centro. Va a tener dos componentes. Una componente horizontal que está gobernada por esta ecuación. El coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Y si el coseno es positivo, con este menos queda negativo. Como queda acá, la aceleración X va apuntando hacia la izquierda, contrario al eje positivo, al sentido del eje positivo del eje X. Y la componente en Y sería este vector, que sería un vector positivo. Veamos por qué es positivo. Porque el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Con este menos de acá se vuelve positivo. O sea que las fórmulas, esto menos en la fórmula son coherentes desde el punto de vista matemático y con la realidad física. Bien, que nosotros damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar las notificaciones y a compartir el video. Muchas gracias.